Hola Puerto Rico, buenos días, ¿qué tal? Un abrazo grande del equipo de las mañanas que siempre te acompaña en Nueva Vida 97.7 en ruta. Juan Carlos Moraima y Fernán, le damos la bienvenida a parte de este equipo de trabajo, nuestra amiga la pastora Marlina Arroyo, ahora para el segmento esperado por tanta gente, el reto de los teólogos. Buenos días, ¿cómo está, pastora? Buenos días, Fernán, Moraima, Juan Carlos, y buenos días a toda la gente linda que esté en sintonía con nosotros aquí en el reto de los teólogos. Eso es. Y estamos listos para darle inicio al reto. ¿A quién le toca? Cada uno de nosotros tenemos una pregunta interesante para la pastora que tiene que contestarla ahora mismo, pero ¿por dónde arrancamos? Contigo. Voy a comenzar contigo, Fernán. Me hago eco de una buena oyente del 97.7 Nueva Vida. Esta mujer me dice, Fernán, hazle esta pregunta a la pastora. No es la primera que traigo. Sí, qué linda. Y es que son, ahí sabe, la gente tiene preguntas súper interesantes. Ella plantea lo siguiente, ella pregunta, ¿es pecado pedirle a Dios que me lleve con él o que muera por temor a perder la salvación? Siendo que la persona reconoce sus debilidades pero ama a Dios, ¿esto pudiera ser una opción espiritual? Wow. Primeramente, gracias a esta hermana preciosa por la confianza en hacernos esta pregunta. Muchísimas gracias. Pero yo quiero quitarle en el nombre de Jesús de Nazaret ese miedo a perder la salvación. Vamos a ir rápido a la palabra del Señor. Lo primero que quiero hacer en esta hora es definir la palabra cristiano o renacido, nuevo creyente. Un cristiano no es una persona que de repente dijo una pequeña oración, pasó un llamado y dijo, Señor Jesús, yo te acepto como mi único Señor y Salvador, y de repente ahí ya ocurrió un milagro y ya es parte de la iglesia, de la familia cristiana. No, es mucho más que eso. No, eso sí es parte de la experiencia cristiana, pero eso no es lo que hace a una persona ser renacido. Una persona renacida es una persona que por la fe ha creído en Jesucristo con todas las fuerzas de su corazón, está confiando en Jesús como su único Señor y Salvador, y por lo tanto está sellado por el Espíritu Santo de Dios. Y una persona como la que yo acabo de describir no tiene que sentir miedo por perder la salvación de esa manera, y mucho menos desear morirse a causa de sus debilidades, a causa de posiblemente los tropiezos en la vida. Así que vamos a examinar la palabra del Señor rápidamente para que podamos ver qué es lo que ocurre en ese proceso de la salvación y lo que implicaría perder la salvación. Ok, un creyente como el que yo acabo de describir es una nueva criatura. Y dice la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo que yo quiero decir con esto, Fernán, a esta preciosa oyente es lo siguiente, es que usted no es la versión mejorada de usted misma. Usted no es la versión mejorada de lo que fue. No, usted es una persona completa y absolutamente nueva, porque dice la palabra del Señor que estamos en Cristo. Por lo tanto, para que un creyente pierda la salvación de esta manera, tiene que, Dios mío, todopoderoso, cometer unos pecados de muerte. Esa nueva creación tiene que ser destruida. Esto no es tan fácil. Mire, rápido. Un cristiano es redimido. Querida hermana, usted es redimida. Dice la Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatada de vuestra vana manera de vivir. Usted es una rescatada de su pasado, de los pecados que algún día cometió. No se culpabilice, no viva con temor. Sigo leyendo. La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí la palabra redimido se refiere a una compra, mi amor, que ya fue hecha, un precio que nadie podía pagar y que Jesucristo pagó por ti. Fuiste comprada y Jesús pagó con su muerte. Ahora, ¿realmente usted cree que Cristo va a revocar esa compra por la que Él pagó con su preciosa sangre y con su sacrificio en la cruz del Calvario?
No, la salvación no es una cosa como un vestido que me lo pongo, que me lo quito, que no. Nada de eso. Mira, usted ha sido justificada. Justificado pues por la fe, dice Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificar significa que usted ha sido declarada justa. Mire qué interesante. A un cristiano como usted y como yo se nos ha prometido la vida eterna. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y usted sabe lo que es vida eterna? Una promesa que vamos a vivir para siempre con el Todopoderoso en los cielos. Rápido, algo más, porque hoy usted va a ser libre de esos pensamientos en el nombre de Jesús de Nazaret. Usted ha sido marcada por Dios y sellada por el Espíritu Santo, lo dice Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Y esto, usted fue sellada por el Espíritu Santo desde el día en que usted creyó. De hecho, a nosotros los renacidos se nos ha prometido la glorificación, dice Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Santo Padre, ¿qué más yo te puedo decir? Que no tengas miedo y que no desees morirte por miedo a perder la salvación, o simplemente no desees morirte, porque cuando te ves, tú te ves imperfecta y entonces de repente miras tus debilidades. No, mi corazón, vive con fe en el nombre de Jesús de Nazaret, y déjame decirte que podría decirte muchísimo más, pero creo que por hoy esto es suficiente. Extraordinario, tremendo. Excelente. Santo Jesús. Ahí vamos. Juan Carlos. Continúo yo. Esta vez yo también le pasé a una oyente que planteó esta siguiente pregunta. Muy bien. Estamos haciendo partícipe a los oyentes de cuando en cuando, ¿verdad? Qué lindo. No abusen de nosotros, no nos tienen 25 preguntas esta semana. Esta oyente dice lo siguiente, Marlene. Estoy leyendo Primera de Samuel y me da curiosidad el hecho de que dice, capítulo 2, verso 11, y el niño ministraba al Señor. Luego en el verso 18, y el joven Samuel ministraba delante del Señor vestido de un efod de lino. Más adelante en el capítulo 3, verso 1, también dice, y el joven Samuel ministraba al Señor delante de Elí. Pero en el verso 7 de ese mismo capítulo dice, y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. Pregunta del oyente, ¿cómo se puede ministrar sin conocer al Señor? Qué tremenda pregunta. Excelentísima pregunta. La verdad es que mi abuela era analfabeta. Mi abuela no sabía leer, mi abuela no sabía escribir, nunca fue a la escuela porque era la hermana mayor. Entonces mi abuela lo único que podía hacer era contar, que lo aprendió por allí, aprendió a contar a causa de la agricultura. Y mi abuela tenía un cuadro. Y ese cuadro era la imagen de Jesús, que tenía la corona de espinas y gotas de sangre bajando. Y cuando yo le preguntaba a mi abuela, ¿quién es? Mi abuela me decía, pero con una reverencia, ese es el gran poder de Dios. Y mi abuela le oraba todas las noches al gran poder de Dios. Y se arrodillaba y hacía toda una administración al gran poder de Dios. Cuando yo cumplo mis 18 años de edad, un poquito antes, ¿verdad? Pues yo conocí a Jesús como mi único Señor y Salvador, ya no como mi abuela me lo había dicho. Entonces yo fui con la Biblia abierta donde ella y le dije, abuela, ¿tú conoces a Jesús? Y me dijo, no, ¿dónde vive? Y yo, Jesucristo, ¿tú lo conoces? No, ¿dónde vive ese señor? No sabía quién era Jesucristo. Sin embargo, ella hablaba con el gran poder de Dios sin saber quién era Jesucristo y sin que la revelación hubiese llegado a ella. Al final, ya en el lecho de muerte, ¿verdad? Para terminar esta parte y dar respuesta con más Biblia, ella aceptó a Jesús como su único Señor y Salvador. Y quizás algunos hermanos míos protestantes no me vayan a entender esto que yo hice con las herramientas que yo tenía a mis 18 años de edad, pero hoy que han pasado tantos años, yo no me arrepiento. Allí en el lecho de muerte, yo no encontré otra cosa que decirle para que ella entendiera
y le dije, abuela, ¿recuerdas el cuadro de la sala? El gran poder de Dios. A ese ahora mismo tú te vas a entregar, a ese mismo, al del cuadro, a ese mismo. Y utilicé una imagen. ¿Cómo es posible que alguien pueda ministrarle a Dios sin conocer a Dios? Bueno, solamente con saber que Dios es real, solamente con saber que Él existe, aunque no lo conozcamos. Y es que en este caso particular, al profeta Samuel se le enseñó que había un Dios todopoderoso y eterno. Y se le enseñó cómo era la forma en que se le debía adorar. Y el profeta Samuel comenzó a adorar, aunque el Señor nunca le había hablado y aunque el Señor nunca se le había revelado. Voy a hacer rapidito otra historia para ir a otro evento bíblico. Había una vez 2 niñas que estaban jugando. Ellas no sabían lo que hacían, ellas estaban jugando de lo que veían en la iglesia. Y ellas imitaban a gente que estaba siendo bautizada por el Espíritu Santo. Ellas imitaban ministraciones que ellas habían visto. Paréntesis, esto mis hijas también lo hacían. Cuando eran pequeñas, una le imponía las manos a la otra. Una libertaba, la otra se endemoniada y estaba la ujier que la agarraba. Y yo me disfrutaba esos juegos. Pero estas 2 niñas que te cuento, en medio del juego, una de ellas fue bautizada por el Espíritu Santo de Dios y Dios se les reveló. Algo parecido le ocurrió al profeta Samuel. Él no entendía. De hecho, cuando escuchó la voz de Elí, del Dios Todopoderoso, él dijo, ¿es voz de hombre? A eso es Elí que me está llamando. Y así aconteció varias veces. Él ni sabía que Dios hablaba, pero poco a poco Dios le enseñó. Y el último ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, nos encontramos con la sabiduría y con la inteligencia espiritual del apóstol Pablo. Él se encuentra frente a un grupo de personas allí en la ciudad de Atenas que están adorando imágenes. Y ellos dicen, este se llama así. Este se llama así. Y el apóstol Pablo dice, ¿cómo yo evangelizo a este grupo de personas? Cuando mira el apóstol Pablo y dice, aquí dice, al Dios no conocido. Y ellos están allí en medio de la idolatría, porque están sumergidos en la idolatría, en medio de la oscuridad. Y dice el versículo número 16 que el apóstol Pablo dijo, muy bien, esta es la herramienta que yo voy a utilizar. Ellos quieren conocer a alguien, ellos saben que hay alguien, pero ellos ni saben cómo se adora, ni conocen su nombre. Y Pablo, sin religiosidad ninguna, se puso de pie frente a ellos y dijo, de ese Dios que ustedes no conocen, de ese es que yo le vengo a hablar. Y yo le voy a presentar a Jesús. Y allí obviamente les predicó la palabra del Señor. Le llevó las buenas noticias de Jesucristo a partir de la religiosidad de ellos y en el altar al Dios no conocido. Por lo tanto, usted lo puede leer en Hechos 17:23. Por lo tanto, sí se puede adorar y sí se puede ministrar al Dios Todopoderoso, aunque Él no se nos haya revelado. Lea de asignación en Hechos de los Apóstoles la historia de Cornelio, que dice la Biblia que lo único que él sabía era que había un ser supremo y él oraba y ofrendaba, oraba y daba limosnas, nada más. Hasta que un día el Dios Todopoderoso le abre los cielos, le envía un ángel, le da instrucciones, manda a buscar al apóstol Pedro para que el apóstol Pedro venga y te revele quién soy yo. Me interesa que me conozcas. Hay un refrán de campo que dice, el que busca encuentra. Y eso le ocurrió al profeta Samuel. Esto me recuerda un poco a los que hemos nacido en el Evangelio, ¿no? Y escuchamos de Dios desde que nace, desde la barriga. Sí. Pero llega un día en tu adolescencia, en tu niñez, no sé, que, ¿verdad? O sea, tú dices, espérate, esto que yo vengo escuchando desde que tengo uso de razón, es de verdad. Exacto. Tú sabes, y tiene un encuentro. Ajá. Qué bonito. Exactamente. O sea, en última contestación final para el oyente, es posible ministrarle a Dios aunque no lo conozcamos. Exacto. Cuando hay una intención de reconocerlo, aunque no haya habido una experiencia todavía, esa forma de ministrarle o de servirle es válida. Es válida y los niños lo hacen. Tenemos niños en las congregaciones que danzan, que hacen pantomima, que cantan canciones. Llevan su Biblia. Algunos niños pequeños piden ponerse corbata porque quieren ser como el pastor. Le preguntas a un niño de 7, 8, 9 años, ¿qué tú vas a hacer con cosas grandes? Yo voy a ser pastora, yo voy a ser evangelista, etcétera, ¿no? Y entonces ellos no saben, pero ellos están allí
tocados por el Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo los está llamando, ellos no están entendiendo, pero poco a poco van creciendo, van madurando, hasta que Dios se les revela. Pero Fernan, lo último, y nosotros, a esta edad que tenemos y con todo lo que nos creemos que sabemos, llegará un momento, Dios mío, en que vamos a decir, mira, yo no sé nada. Lo único que sé es que no sé nada. Exactamente, tipo Sócrates. Yo lo único que sé es que no sé nada. Como el apóstol Pablo que dijo, mira, de verdad, yo todo lo tengo por pérdida. Yo lo que quiero es, mira, conocerlo. Así mismo. Vamos creciendo de gloria en gloria. Yes. Bueno, Moraima. me toca el turno, voy rapidito. Esta expresión, Marlene, Sí. está en Gálatas 6. De aquí en adelante, que nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Algunas personas alegan que se refiere a los azotes, a lo que él había recibido. Otros dicen que habla de las marcas. Ya yo he pasado por tanto, ninguno venga a causarme molestia. Algo así. Es que esta Ajá. escritura tiene una riqueza de enseñanzas. Dice, de aquí en adelante, nadie me cause molestias. Y yo podría hasta parafrasearlo un poco. Ajá. Podríamos decir, de aquí en adelante, ninguno de ustedes tiene, vamos a llamarle la habilidad, la destreza, el poder para causarme a mí Derecho. una molestia. ¿Por qué? Y ahora dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Los sinónimos para la palabra molestia es sentimiento de perturbación, enfado, fastidio, disgusto, incomodidad, también agobio, malestar, trastorno, dolor o sufrimiento. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo es, todas estas molestias no estarán en mí, porque yo tengo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Y cuáles son esas marcas? El Señor llevó marcas en su cuerpo de azotes injustos, de piedras que le lanzaron sin motivo, marcas de golpes y maltratos que soportó solamente por amor a nosotros. Llevó la marca de la lanza en el costado que le atravesó el corazón. Llevó las marcas y las tiene de los clavos en las manos y en los pies, allí donde murió en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Esas son las marcas que deben estar, porque esto es una exhortación del apóstol Pablo, que deben estar vivas en nuestro cuerpo para que nada nos cause molestias. Entonces, como Moraima, tú me haces esas preguntas que me dan este espacio para pastorear. Y es que los seres humanos somos, me incluyo, porque soy un ser humano, somos como muy delicaditos. Nos ofendemos como muy rápido y entonces como que las cosas nos duelen y a veces nos sentimos mal, nos sentimos menospreciados, rechazados por palabras que nos dicen, por respuestas, por gestos que otros hacen que de repente nos sentimos que nos hacen daño. Pero esta escritura tiene un gran significado, porque aquí el apóstol Pablo está diciendo, yo tomé la decisión diciendo, de aquí en adelante, yo quiero que ustedes sepan que nada me será molesto, porque yo llevo en mí las marcas de Jesús que me recuerdan que por mucho que yo pueda sufrir, yo tengo a uno que ha sufrido muchísimo más que yo y que no importa lo que la gente pueda decir de mí, no importa lo que la gente pueda hacerme, mira, no es para tanto. Cuando yo me comparo con Jesús, esto no es para tanto. Entonces, nada hay comparado, está diciendo el apóstol Pablo, al sufrimiento injusto y por amor que sufrió Jesús. Entonces muchas veces, sobre todo los que somos pastores, Dios mío, Moraima, Juan Carlos y Fernan, que escuchamos tanta queja de la congregación, tanta queja, paréntesis. Ayer mismo yo estaba hablando con mami. Entonces mami ya tiene 78 años de edad. Entonces mami le duele a veces la cabeza, dice que hay un calor que le baja. Y yo la miro. Y yo como le ministro a mami, y la miré. Y le dije, mami, yo quiero que de ahora en adelante, todas las mañanas, tú le des gracias a Dios. Porque yo conozco una mujer que tiene algunos 62 años, que es paciente de Alzheimer. Y tú tienes una mente tan clara,
tú puedes establecer una conversación con casi 80 años de edad. Yo conozco otra que tiene 60 y tantos, que está un andador y está enferma. Tú caminas muy bien. Mami, yo quiero que tú le des gracias a Dios. Entonces, fíjate que hay mucha gente, ya terminando, que se queja demasiado. Se queja de injusticias, se queja de incomodidades, se queja de una mala mirada, de una mala respuesta, de una mala actitud de parte de otra persona. Se quejan de la vida que le ha tocado vivir, se quejan de la falta de comodidad, se quejan porque le falta tiempo y se quejan porque le falta tiempo, le sobra tiempo también y tienen ocio. Entonces, por esta razón, el apóstol Pablo dice que a partir de ese conocimiento y de esa certeza debemos afirmar en nuestro corazón que nada nos debe causar molestias, porque en nosotros están las marcas del Señor. Así que hoy vamos a tomar la decisión que tomó el apóstol Pablo. De aquí en adelante, mira, nada ni nadie me va a causar ni perturbación, ni enfado, ni fastidio, ni disgusto, ni incomodidad, buscando los sinónimos, ni agobio, ni malestar, ni dolor, ni sufrimiento. Nada, porque yo tengo en mí las marcas de Jesús que son superiores a cualquier cosa. En otras palabras, estaba diciendo, yo estoy a un nivel. Exacto. A un nivel tan grande donde esto que me estás diciendo, esto que me estás haciendo no me va a causar molestia. No me fastidies con esto, señor. Exacto. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Yo soy inmune a esas cosas y las marcas de Cristo están en mí. Pues nuestra oración es que el Señor nos haga inmunes. Amén. Que nos haga inmune a todas estas cosas. Que nos podamos reír a carcajadas. Ay, sí. Gracias, Marlene. Gracias a ti. Qué buen segmento, como siempre, el reto de los teólogos. Y los que quieran conocer más acerca de su ministerio, pastora. 787-644-2544, 644-2544. Estamos pastoreando en Ponce, Puerto Rico, domingos 9:30 de la mañana, 2 de la tarde. Hoy miércoles a las 7:30 tenemos enseñanza profunda de las Sagradas Escrituras. Los viernes están los jóvenes y no te olvides que puedes adquirir cualquiera de nuestros libros, Dios viviendo dentro de ti, entrando al reino de Dios o Historias de Mujer, al 787-644-2544 y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Marlene Arroyo. Gracias, pastora Marlene Arroyo. Gracias. Buena, tremendo.